El paisaje forma el sistema de creencias y convicciones como base de los saberes. ¿Qué tan importante es esto? Hoy los estudios científicos dicen que una persona que vive con diabetes es capaz de lograr un control glucémico o no lograrlo solamente por lo que cree o piensa o construye de sí misma. Si una persona, un paciente, una paciente cree que no va a poder con la condición de diabetes, generalmente fracasa, incluso usando los mejores medicamentos y teniendo una dieta adecuada. Hoy sabemos que el sistema de creencias generado por el entorno es mucho más poderoso en la formación de hábitos. Tenemos siempre dos elementos, el sujeto observador y el objeto observado. Entonces, la orientación alimentaria tendría primero que hacer un estudio para saber qué hay en el paisaje, pedirle fotografías, por ejemplo, a las personas del lugar donde se vive, y ahora ha sido inevitable a través de las plataformas donde nos conectamos de vez en cuando, es irremediable ver el lugar donde se vive y que indudablemente nos invita a imaginarnos, no me imaginé que esta persona viviera así, o mira, tiene un cuadro de tal, o qué tal los libros que tiene detrás. Nos va dando más cuenta de lo que es la persona y su entorno. ¿Por qué no pedir las fotografías o del paisaje donde se vive? Les voy a mostrar algunas imágenes. Estas son imágenes de comunidades de bajos recursos en poblaciones de alta marginación aquí en la Ciudad de México. Las características de estas familias es que vivían con niños o niñas con problemas de desnutrición y de obesidad Es decir, familias, pocos recursos, que tenían algún caso en preescolares. Entonces, quiero que sus ojos imaginen el estilo de vida de estas familias y los elementos que van a ver a continuación. Entonces, estos entornos que voy a empezar a pasar nos hablan entonces de conductas, de hábitos que quedan fuera de la consulta. Es decir, yo puedo ofrecer una consulta, pero la persona se va a su casa y se vuelve a involucrar en el sistema de prácticas que habitualmente tenía. Y a veces, cuando solamente atiendo a una persona de un sistema familiar, el sistema familiar no necesariamente actúa como un poder a favor del cambio de conducta alimentaria. Generalmente es al revés, porque son fuerzas naturales. Entonces, miren estos entornos. Les acabo de decir que efectivamente son familias que viven con escasos o muy escasos recursos, y van ustedes a empezar a identificar dónde se puede construir el paisaje alimentario al interior de las casas, al interior de los hogares. Entonces, generalmente es interesante preguntar por qué compras estos productos, por qué consumes estos productos, y generalmente la respuesta no es una respuesta razonada. Como saben, también las prácticas de consumo de alimentos están más relacionadas con lo inmediato, con lo que hay, con la disponibilidad. No se hace toda una reflexión. Y también hay que entrarle al tema de las etiquetas de los productos ultraprocesados, que como sabrán, en países como Chile y México estamos teniendo ya una transformación en la política pública en este sentido, y que tiene que ver en parte también con el paisaje alimentario. Entonces, estas imágenes que más de 3 veces llegan a la mente, en particular de la niñez, tienen que ver también con lo que va quedando en la cabeza. Zygmunt Bauman, este gran sociólogo, dice que se come por los ojos, no se come por la boca. Es decir, que aunque no se consuman los productos que hay presentes, empiezan a generar una imagen en nuestra cabeza, sin juicio, simplemente. Los resultados de los análisis que hicimos fueron los siguientes. Los alimentos o productos que están presentes en las familias son los que generan más confianza en la niñez menor a 5 años. Quiere decir que así como hay productos o alimentos que generan un vínculo de confianza, hay algunos que generan todo lo contrario. Y ahí fue donde empezamos a ver dónde estaba la interacción de la orientación alimentaria. Si los menús, las prescripciones alimentarias que estamos ofreciendo a las personas, qué tipo de sensaciones o sentimientos generan.
Hay personas que, por ejemplo, en México, a pesar de que tenemos 11,000 kilómetros de litorales, el consumo de pescado es más bajo que en 1990. Está alrededor de 3 kilos per cápita al año. Entonces, una persona en México, cuando recomendamos el consumo de pescado en sus variedades para control de concentración de lipoproteínas, por ejemplo, de baja densidad, no tiene una relación directa con el pescado. Incluso les da miedo un poco tratar con un producto desconocido, porque es ahí donde la orientación alimentaria no ha llegado. Este es el nuevo etiquetado que va a vivir ahora en México. Se parece mucho al de Chile. Entonces, claro, tiene que ver con el paisaje. Las marcas están ahora en un reto de asumir y de respetar y acatar los reglamentos y las normas de cada país. Nos preguntamos si funcionará. Pero, por ejemplo, estos que son cacahuates, que es uno de los productos que en México es bastante frecuente, para la niñez es desconocido porque no saben si se parte la cáscara, si el cacahuate es una raíz, si el cacahuate es un árbol. Entonces, causa sorpresa y generalmente desconfianza. ¿Cómo lo puede ser el caso de las verduras? Porque no han estado presentes en el paisaje desde que la niñez nace. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar la actitud en una relación, diría yo, más irracionalmente sana con los alimentos? Porque tampoco se trata de hacer todo un discurso razonable, ¿no? ¿De dónde viene este producto? Lo bien que me va a hacer, me va a prevenir para un cáncer, va a hacerle bien a mi panza. Eso no lo pensamos. La alimentación sana tendría que estar al alcance de la mano. ¿En qué lugares de la casa y alrededor de los niños, dónde están los alimentos saludables para que finalmente lográramos, por ejemplo, esto? Esta, que es una de nuestras pacientes que hemos atendido en esto de que le llamamos recuperación de paladares y transformación de los paisajes, de una naturalidad simplemente se le ofrecen los alimentos y ellos claro, a su tamaño, con su mano, no hay que explicar nada y es ahí quizá un punto de quiebre para la orientación alimentaria y quizá una crítica frecuente que hago sobre qué tanta información es necesaria para el paciente o la paciente para que tome una buena decisión. Nos desvivimos en la consulta alimentaria, tratando de traducir todos los journals que hemos leído para convencerlos de que consuman esta verdura y quizá hemos perdido de la posibilidad de generar estrategias mucho más fáciles. ¿Dónde están las verduras? ¿Quieres comer verduras? Las tienes que ver. ¿Quieres beber agua? Tienes que tener un vaso con agua cerca de ti, al alcance de tu brazo, para que esto pueda ser posible. De otra manera estaríamos ocultando las posibilidades más naturales de la persona. Un reconocimiento de que los productos ultraprocesados han provocado más enfermedad y muerte que empleos es una realidad. Y estoy completamente segura que merece hacer unos cambios después de la experiencia de la epidemia en todos nuestros países. Por ejemplo, las muertes en mi país con obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, suman casi 1,000 muertes diarias. Tan solo por el consumo de bebidas azucaradas en México, 68 personas pierden la vida. Tenemos en México más de 70,000 amputaciones de piernas o de extremidades a causa de la diabetes y es lo que más discapacidad genera en nuestro país. Es decir, tendríamos que valorar el costo-beneficio de convivir en unos paisajes que han estado más normalizados por los productos ultraprocesados. Y hay las razones para esto, por ejemplo, en los sistemas donde se carece de refrigeración, de acopio de alimentos frescos, la distribución justa, el apoyo de los gobiernos para que cada familia pudiera tener un acceso asegurado, pues estamos a años luz de lograrlo. Sin embargo, los productos ultraprocesados tienen esa capacidad de permanecer por más tiempo en el anaquel y, claro, facilitan el acceso a las personas. Pero miren, tan solo en México, el consumo per cápita de comida ultraprocesada es de 214 kilogramos per cápita. México es el cuarto país en todo el mundo, el máximo consumidor de productos ultraprocesados
en toda América Latina. Y claro, la evidencia dice que entre más venta de productos ultraprocesados, mayor es el índice de masa corporal promedio de las personas. Lo que ven a continuación, esto es una imagen, es un pedacito del Google Maps, donde se mapeó una tienda, la marca de una tienda que vende bebidas azucaradas. Entonces, si ustedes ven esta disponibilidad, podríamos decir una invasión del paisaje, porque claro, nos vamos acostumbrando también a estos puntos de venta, y sin embargo se han perdido otras posibilidades, por ejemplo, de embellecer el paisaje con colores de los mercados, las ventas minoristas y otros productos frescos. Entonces, en la mitad prácticamente del total de los productos procesados, pues viene más de harinas, más de embutidos y más de otras bebidas lácteas endulzadas. En fin, lo que les quiero compartir es que efectivamente la invasión del paisaje de los productos ultraprocesados ha secuestrado la libertad, ha secuestrado esta capacidad de decidir y, sobre todo, y lo más preocupante es que genera conductas adictivas, trastoca la disponibilidad, es decir, ¿dónde está la comida sana? Para que el paciente coma bien, debe haber comida sana por todas partes. En el refrigerador, en la mesa, en la mochila, en el camino, al llegar al trabajo. En el caso de los niños y niñas, debe haber a la entrada de la escuela, en la escuela, a la salida de la escuela. Para que una madre que decide amamantar pueda lograrlo, pues tendría que haber todo el ambiente materno sin otros elementos que la distraigan en el ejercicio de su derecho. Tenemos publicidad, sobre todo en México, bastantes casos de publicidad engañosa, excesiva, y sin duda las carencias sociales, porque han generado la comprobación de las teorías de consumo. Las teorías de consumo nos dicen que cuando una persona, este fue un estudio en seres vivos, en ratas, cuando se les ofreció productos ultraprocesados o no necesariamente ultraprocesados, sino con buenas cantidades de azúcar y grasa al mismo tiempo, les fueron incrementando las cantidades después para evitar, para desincentivar que siguieran comiendo, se les dieron unas descargas eléctricas, pero ya no hubo respuesta del animal. Entonces el animal no solamente siguió comiendo, sino que incrementó las cantidades de lo que venía comiendo cuando de azúcar y grasa se trata en un producto. Comparado con otro grupo de roedores que se les dieron verduras crudas, después se les ofreció un producto rico en grasa y en azúcares y con un estímulo externo, volvieron a comer la comida fresca. Entonces, estas ratas sí manifestaban una propensión a la obesidad porque eran más sensibles a los activadores de lo que se conoce como el sistema cannabinoide. Por eso hay algunos autores o autoras que hablan de la adicción. Si de no recuperar este paisaje podríamos estar generando otro tipo de conductas que van a estar muy lejos de que nosotros podamos hacer algo en los consultorios con estos pacientes. Entonces, claro, le vamos a llamar no adicción, pero sí vamos a llamarle conductas de compulsión cuando hay un consumo excesivo de azúcares y grasas. En términos del paisaje lo podríamos traducir como cuando hay un exceso alrededor de la persona de azúcares y grasas, sobre todo de accesibilidad. Y suele pasar, sobre todo con la niñez, bueno, se les permite porque son niños, ay, ¿qué pasa? No importa, vamos a darles un poquito de grasa, un poquito de azúcar, pero se han ido relajando estas conductas hasta que empiezan a ser un mandato social. Si hay una fiesta infantil, debe haber productos chatarra, porque entonces dejan de ser niños. Esto ya habla de otras conductas antropológicas que han sido muy lejanas a lo que nosotros aspiramos por un estado de bienestar de las y los pacientes. Algunos autores llaman esto la tiranía de la abundancia, es decir, hay por todos lados productos ultraprocesados y entonces se ponen los focos sobre la persona. Bueno, tú decides. Esto es a lo que yo le llamaba en un inicio de esta charla una trampa de la libertad, porque hay tal cantidad de elementos que son riesgosos alrededor de la persona y sobre todo cuando ya tenemos generaciones de niños y niñas que nacieron con esta tiranía de la abundancia, entonces ya no se dan cuenta. Ahora sí, corremos el riesgo de que la cultura alimentaria de nuestros pueblos quede
orientada por otro lado, porque mismo Zygmunt Bauman dice que la cultura alimentaria es dinámica. Es decir, claro que se puede cambiar y pasan muchos años para que esto suceda, pero ¿de dónde nace una nueva cultura? Si ustedes se preguntan esto, efectivamente, una cultura nace de lo que hay, de lo que se ve. Primero es la exposición continua y a través de lo visual entonces empieza a generarse otra cultura. Una de las hipótesis también de las teorías que hay sobre el consumo es que entre más carencias sociales tiene la persona, acude más a estos productos que están soportados por una publicidad, que además tienen en sus componentes azúcares o grasas, o mejor, azúcares, grasas y sodio combinados, y entonces el consumo de estos productos rebasa cualquier recomendación nutricional. Es decir, no es que las personas estén comiendo eso porque les faltan calorías. Por eso la ruta de solo contar calorías ya quedó atrás. Hoy lo que sabemos que funciona para control de enfermedades crónicas es la calidad de los alimentos, el estado de bienestar alrededor de la persona, porque esta persona con esos huecos sociales, esas carencias sociales, está recurriendo a estos productos. Es ahí donde probablemente tenga que ejercer una evolución, tenga que pasar algo con la orientación alimentaria. En fin, lo que les quiero decir es que efectivamente se tiende a normalizar la comida ultraprocesada y por cada peso o cada dólar invertido en estos productos ultraprocesados se tendrán que invertir dos más para la recuperación de la salud y del medio ambiente, porque también tendríamos que hablar en otro espacio sobre la contaminación y la recuperación del ambiente cuando esto pasa. Entonces, ¿qué tanto crecimiento tiene que ver el Producto Interno Bruto de los países con el consumo de productos ultraprocesados? Eso es algo que tenemos nosotros que analizar. Y al revés, ¿de qué manera se podría detonar el combate a la pobreza a través de la transformación de los paisajes alimentarios? Porque ahí no solamente se involucra a la persona, nada más ni nada menos con el coronavirus, la pandemia dejó ver la vulnerabilidad de nuestros sistemas alimentarios. Y si no, vean la evidencia científica que se ha generado a partir de la pandemia hacia acá, especialmente desde marzo a la fecha, y consistentemente los autores y las autoras hablan sobre la debilidad de un sistema alimentario. ¿Y qué deberíamos, en todo caso, para proteger a nuestros países del embate de otra epidemia? Necesitamos transformar los sistemas alimentarios y hacerlos resilientes. Esto quiere decir que se adapten a las condiciones geográficas de cada país, a las condiciones sociales, porque si soltamos en este momento la oportunidad, vamos a seguir viviendo los estragos de esta sindemia. Recordar que sindemia quiere decir el encuentro de dos epidemias o más. Ya vivimos la epidemia de la desnutrición en el mundo, llegó la obesidad sin resolver el hambre, llegó la obesidad, la diabetes que está cobrando más vidas y en medio de eso el embate del calentamiento global y ahora el coronavirus y así. Pareciera entonces que la realidad nos dice que esto no va a cambiar fácil. ¿Qué hacer entonces? Vamos en esta ruta sobre algunos detonadores a favor del paisaje alimentario. La manera de comenzar el cambio es cambiar el comienzo. Es decir, ¿dónde están naciendo los niños y las niñas? ¿Dónde están naciendo las nuevas generaciones? ¿Qué está pasando con la epigenética alrededor de las mujeres que están decidiendo ser madres en este momento? Tendríamos que estarlos abrazando como una sola comunidad y no volverlos a separar, porque también la medicina ha separado. Por un lado, los pediatras que solo ven a los niños y niñas, y otro, los ginecólogos o la ginecología que solo ve a las mujeres, ¿no? Entonces, pareciera que también algunos saberes médicos han separado a estas poblaciones y más bien lo que dice alguna de las estrategias a favor de esto es que abracemos a una comunidad de mujeres durante el embarazo y los 2 primeros años como una sola población para embellecer su paisaje. Y también, claro, embellecer el paisaje con las personas que ya viven con una condición de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son las estrategias alimentarias para modificar el entorno de la persona? Las que se les ocurra. Aquí en México hemos hecho, por ejemplo, paquetes verdes
paquetes de verdura de 6 kilos que les hacemos llegar a la casa de las personas para invadir su espacio, para hacer visibles las verduras. Esto es una regla general. Tú quieres comer verduras, enfréntate con ellas. Ve al mercado, toca, huele, siente, parte, muerde, cocina, enfréntate a eso. Eso no dicen las guías alimentarias. Se están quedando cortas. ¿De qué otra manera me podría yo meter? Ahora, en la pandemia, claro, a ver, enséñame tu alacena, enséñame tu refrigerador, vamos juntas o juntos a construir qué es lo que hay ahí para comer, qué es lo que hay para comer. Hemos definido una ruta posible poniendo características básicas de esto, que podrían ser 6 primeras características o criterios de una lista de alimentos que merecerían estar en el paisaje para el combate de obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso, cáncer y otras dislipidemias que están aquejando a nuestra población. Una, que sean ingredientes originarios. Cada país, cada región podría definir los suyos. Otra, que sean culturalmente aceptados, que tengan una producción limpia y justa, que sean altamente nutritivos, que estén disponibles y accesibles todo el año y que tengan el mínimo nivel de procesamiento. A esto le llamamos aquí alimentos estratégicos. Cada paciente podría llevar su lista construida en la consulta incluso. ¿Cuáles son esos 10 alimentos que no pueden faltar en tu paisaje? ¿Qué es lo que quieres con el paciente? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Elevar las grasas monoinsaturadas, las grasas cardioprotectoras? ¿Dónde está el omega 3? Estamos con la evidencia científica. ¿Dónde están los polifenoles? ¿Dónde están los alimentos libres de azúcares como el jarabe de maíz de alta fructosa? ¿Dónde está la fibra soluble? Porque de eso todavía es solo información. Paisaje alimentario, traducirlo en alimentos es algo necesario para transformar entonces la conducta alimentaria. Un ejemplo de esta lista de alimentos, se los comparto. Un ejemplo, estos son alimentos totalmente mexicanos, nacidos y con una información genética en este suelo, y esta podría ser una primera lista. Entonces, nosotros decimos maíz, como saben, lo que hacemos aquí en México es comer tortillas, de ahí sale nuestro maíz. Entonces tenemos maíz, frijol, amaranto, chía, sardina, huevo, nopales, hongos y quelites. Los quelites son todas las hojas comestibles que tenemos aquí en México, cacahuates, aguacate, que son grasas monoinsaturadas, naranja, papaya, plátano. Luego, lo que hace el paciente con esta lista es que él mismo o ella misma empieza a hacer sus propias combinaciones, se apropia, ejerce su autonomía alimentaria con libertad. Y ya teniendo esta lista de alimentos en el refrigerador o en la alacena o en la lista de compras, empiezan a ser cada vez más y más presentes. Eso es tan solo uno de los ejemplos y de las rutas detonadoras que nosotros podríamos decir que tenemos aquí en México. Y decirles por último lo siguiente. Bueno, no por último, porque espero que haya preguntas y diálogo a continuación. Urge descolonizar el pensamiento. Nos han estorbado estructuras de guías alimentarias en México para poder extender nuestros brazos y ejercer nuestra creatividad a favor de la persona. Una de las rutas que nos ha abierto las posibilidades de ser creativas y creativos para ayudarle al paciente a vivir bien, comiendo bien, es el derecho a la alimentación. Pero cada país tendrá lo suyo. Cada una o cada uno de ustedes que hoy están aquí en este seminario de MERSA merece también preguntarse si algún conocimiento previo ya no es vigente para enfrentar esta realidad. Recordarles que tenemos 20 años o menos para cambiar nuestra especie o va a comenzar a desaparecer. Por mi parte, les doy las gracias por haberme abierto este espacio. Es una imagen de mi país. Hay mucho paisaje en mi país y que hubiera querido compartirles a través de una sola imagen, pero es prácticamente imposible. Mejor cuando pase la pandemia les invito a que nos visiten. Y si quieren visitar nuestras redes sociales, es el Centro de Orientación Alimentaria aquí en México. Están a su disposición y estaré muy contenta de escuchar sus comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ponce, por su valiosa información. Ahora vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos una pregunta que nos indica, ¿existe alguna relación entre los paisajes alimentarios y el concepto de paisaje agroalimentario? ¿Son conceptos completamente diferentes o están íntimamente relacionados? ¿Y cuál de los dos resguarda más la seguridad alimentaria y nutricional de la región? Muy interesante. ¿Vamos a ir respondiendo, Paula, una por una? ¿O cómo es? ¿Una por una? Sí, sí, sí. Entonces, Bien, exactamente. El paisaje agroalimentario y el paisaje alimentario tienen un vínculo. Sin embargo, el paisaje alimentario es todo. El agroalimentario y el paisaje doméstico, lo que está cerca o alrededor de la persona. Ha pasado, por ejemplo, que en nuestras regiones empieza a perderse el territorio que tenía una vocación agrícola y se empiezan a construir edificios o empiezan a transformar el uso de esos suelos. Eso es una violación al paisaje. De hecho, en otros países como en España, por ejemplo, existe el derecho al paisaje. Pasa, por ejemplo, que quieren construir un edificio en un lugar donde antes se sembraba milpa aquí en mi país o maíz, y ha habido litigios, ¿no? También, no solamente en España, sino también en algunos de nuestros países, en lucha por el paisaje. Entonces, el paisaje agroalimentario, por supuesto, que es una parte para preservar la seguridad alimentaria, pero ojo, no podemos hablar de seguridad alimentaria si las personas no se han comido el alimento. Que haya disponibilidad no quiere decir que haya seguridad alimentaria. Y claro, me pueden debatir porque la FAO, por ejemplo, mide seguridad alimentaria viendo nada más lo que se siembra, lo que se produce en los países, lo divide entre cada una de las personas. Les pongo un ejemplo. En México, para la FAO, nosotros no tenemos inseguridad alimentaria. Y los datos de mi país dicen que el 70% de las familias en México viven con inseguridad alimentaria, porque se cuentan solo por calorías. Entonces, para los datos de la FAO, cada mexicano y mexicana tiene 3.200 calorías diarias disponibles. Entonces, que estén disponibles no quiere decir que me las haya comido. Y más aún, el concepto de seguridad alimentaria también tiene que cambiar, porque ahora hemos comprobado que no importa que te comas las calorías que te tienes que comer, qué bien o qué mal te están haciendo esas calorías que te comes, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, hay que analizar un poco las hojas de balance de FAO y este concepto de paisaje alimentario ha sido construido más desde aquí. Ajá, pero bienvenidas las reflexiones. ok, perfecto. Nos consulta Carolina, ¿cómo puedes pedir a un paciente ver su refrigerador sin que se sienta que está coaccionando su libertad alimentaria? Buena pregunta. Invitémosle a la reflexión. ¿Qué información merece el paciente? Vamos a suponer que alguien que vive con diabetes. Oye, pues alguien que vive con diabetes, lo ideal es que tenga productos que tengan bajo índice glicémico, que tengan una fibra soluble, por ejemplo, y le sueltas los ejemplos. Ahora, tú mismo o tú misma, tómale una foto a tu alacena y a tu refrigerador. Tú mismo haz la reflexión con esta información que ya te doy. ¿Sí? Entonces, estamos dándole herramientas para que esa persona pueda construir sus propias reflexiones. Y más aún, cuando el paciente te dice, oye, ya revisé mi refrigerador y sí, tienes razón, tengo otros productos que son riesgosos y ahí están, en cualquier momento me los voy a comer. Bueno, ¿cómo le harías tú para limpiar tu paisaje? Y el mismo paciente te dice, ¿cómo? Sin transgredir su libertad. Perfecto. Bueno, aquí varias personas mencionan que excelente exposición, excelente expositora, excelentes conceptos y preguntan, muchas veces el satanizar o prohibir algún alimento genera más resistencia en el paciente para dejarlo. ¿Cómo se puede manejar ese equilibrio para embellecer el paisaje alimentario? Me encantan sus preguntas. Miren, la orientación alimentaria dirigida al bienestar de la persona tendría que hablar solo de comida, los productos que hacen daño,
podrían llevar mucho tiempo. Entonces, yo no puedo decir que un producto es la muerte o si lo es, porque es un juicio al final. Oriéntense más, o sería mi sugerencia, orientémonos más por lo saludable y que la persona decida. Yo tengo que dar la información verdadera, pero ¿dónde está la salud? Por ejemplo, porque también entra un juego con el paciente. Ay, por favor, déjame tomar un refresco, ándale, sé buena, dame permiso de pecar. Imagínense todos los conceptos sociales que están metidos ahí, no tiene nada que ver con eso. Mira, eso no está en tu menú. O sea, yo no me imagino a los y a las nutricionistas recomendando algo porque a veces caen en la trampa. Ay, ándale, aunque sea, déjame media taza de refresco. Y ahí le ponen, ¿no? Medio vaso de refresco. No, tú te vas a tomar, vas a decidir comer lo que tú quieras. Yo te puedo ayudar a que tú detones procesos de decisión. Si el paciente en conciencia decide comer o no comer un producto, está muy bien, pero ya sabe el riesgo que corre. ¿Me explico? Entonces, yo no satanizaría ningún alimento, hablaría de la verdad, hablaría de la evidencia científica y que cada quien decida. Para eso me parece que podemos hacer mucho trabajo las y los nutricionistas. Perfecto. Otra consulta. ¿Qué opinión le merece la promoción de las campañas 5 al día para el consumo de vegetales y frutas o 2 al día para el consumo de lácteos dentro del paisaje alimentario? Ya, pues miren, yo tengo una postura muy crítica al respecto porque ha generado la medicalización alimentaria. Como que cada vez queremos parecernos más, ¿no? A este mandato de 15 microgramos de hierro, 10 microgramos de zinc, 35 gramos de fibra al día. Entonces, la medicalización ha sido muy rígida. La alimentación no es así. La alimentación no es precisamente la medicina. Eso tiene su lugar. Entonces, definitivamente en México estas campañas han fracasado, además porque han tenido un pésimo manejo de comunicación. En México llegó como 5 al día y le preguntabas a la gente, a los pacientes o en la calle, ¿5 qué? Pues 5 verduras y 5 frutas. Y no tenía que ver con eso, tiene que ver con los colores de la naturaleza que tienen sustancias antioxidantes que protegen a las células. Y entonces se hablaba de morado, verde, blanco, naranja y rojo, no de 5 raciones. Porque entonces, miren, eso qué bueno que sale porque es una de las grandes críticas a las guías alimentarias. Sale el plato del bien comer en México. Ay, entonces me tengo que comer 3 de estos o 2 de estos y entonces mi papá que hace ejercicio y que tiene 20 kilos más que yo, tiene que comer igual que yo. La medicalización ha confundido. Entonces, en mi opinión, tendríamos que promover el come fresco, así, come fresco, ¿no? Y ya lo que es la indicación para cada paciente, eso se hace en la consulta. Pero sí me parece que las campañas tienen bastante oportunidad de crecer y de mejorar el impacto de sus mensajes. Perfecto, muchas gracias. Aquí comentan cómo ayudar a lograr un paisaje alimentario en trastornos alimentarios como la anorexia y bulimia. Sin duda, es un trabajo en conjunto, es un trabajo terapéutico, psicológico. De hecho, quien lleva la voz cantante ahí es los profesionales de la psicología, pero hemos atendido a personas que ayudarles a tomar decisiones. Entonces, ahí la indicación para este tipo de personas es la corrección. Tomas una decisión, mira, las consecuencias son estas y van corrigiendo en el camino. Pero sí hay una necesidad de ampliar la atención a este tipo de pacientes, por ejemplo, en conjunto con las familias. Lo que hemos hecho es dar el conjunto, la lista de alimentos que sería deseable, pero definitivamente la parte de la formación por indicaciones, es decir, te tienes que comer esto, no funciona. Y tampoco sirve la parte de ser rígidos en estas cantidades, de servirles en platos y hasta que no se lo terminen y mándame la foto de lo que ya te terminaste, no ha funcionado. Entonces, es como en los niños poner las bandejas grandes y dejar que cada quien se sirva
para ejercer al menos la responsabilidad de las cantidades que se toman. Perfecto. Tenemos otra consulta que menciona cuáles estrategias han hecho para lograr la incidencia política, que las municipalidades tomen su responsabilidad en las patentes que dan a las ventas de alimentos. Bueno, hemos hecho, la verdad es que un trabajo importante decirlo, que no ha sido una sola organización. Ha sido una lucha de un conjunto, un frente de organizaciones, y sí quiero decirles que el mayor éxito que hemos tenido acá en México son organizaciones civiles, siempre en conjunto con organizaciones académicas y con el apoyo de la ciudadanía. Entonces, no es solamente una voz, me parece que eso es algo importante. También quiero decirles que en el 2011 se reconoció el derecho a la alimentación en nuestra Constitución, lo cual también pues fueron como 20 años de lucha. Nosotros llegamos ahí al final. Y ahora para la modificación de los etiquetados, es un conjunto de cosas las que se tienen que hacer. Hay que poner un pie en todos lados. Hay que generar la agenda de gobierno, perseguir a las autoridades para lanzarles el tema. La prensa ayuda mucho en este sentido, hacer conferencias de prensa, generar materiales científicos para la difusión masiva, las campañas con base en la ciudadanía, mesas de debate, también aparición en los medios públicos con el tema, generar la nota. Quienes son profesionales en el manejo de medios ayudan bastante, pero recuerden también la evidencia científica. Y bueno, pues ha sido todo un camino que también ya tenemos algo escrito sobre la incidencia en políticas públicas, y hasta ahorita pues hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo, en uno de los estados de nuestro país, hace 2 semanas, el 6 de agosto, perdón, se aprobó que no se vendieran productos ultraprocesados a la niñez. Fue un estado y automáticamente otro estado lo copió, y otro, ustedes le llaman departamentos. Entonces hagan de cuenta que un departamento inició y ahorita ya es la mitad de los departamentos que están pidiendo la misma ley. Entonces también se puede iniciar en un municipio pequeño y después presumirla para poder copiar algunas políticas públicas. Perfecto. Y bueno, aquí vamos a brindarte una pregunta más porque ya nos queda un minuto para la siguiente. ¿Cómo se puede contribuir al cambio de la persona resistente? Dice, bueno, resistente al cambio y que estuvo inmerso en productos obesogénicos más que consumir alimentos saludables. Miren, a la fuerza no se puede hacer. Me parece que esa es una pregunta importante y debería ser la primera. Cuando alguien va entrando al consultorio y vemos que vive con sobrepeso, nosotros automáticamente decimos, esta persona viene porque va a bajar de peso. O asumimos que quiere bajar de peso. Asumimos demasiadas cosas. Los pacientes son expertos en su cuerpo. Entonces, alguien que es resistente al cambio, pues simplemente no quiere cambiar, pero lo tiene que declarar. Entonces, la primera pregunta que yo haría en la primera entrevista sería, ¿para qué estás tú aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Pero la persona tiene que decirlo. Bueno, tú quieres cambiar porque a lo mejor, no, es que yo vine porque me trajo mi esposa o mi esposo o traigo a mi hijo, pero la persona ayudándole a verbalizar, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué buscas? ¿En qué crees que yo te puedo ayudar? Y ahí se detona. Pero si la persona de plano es resistente al cambio, es quizá porque no quiere. Entonces hay que hacer esas preguntas verdaderas. Recuerden la regla básica, la persona no puede, le ayudo, no sabe, le enseño, no quiere, el siguiente.